Hola a todos, queridos seguidores. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal, y como siempre, les agradecemos su apoyo incondicional. Hoy tenemos una historia que, sin lugar a dudas, no solo ha captado la atención de todos los medios turcos, sino que también ha generado una oleada de comentarios y reacciones en todo el mundo. Especialmente entre los fans de las celebridades turcas. Y es que las vacaciones soñadas de dos de los rostros más populares y queridos de la televisión turca, Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir, tomaron un giro completamente inesperado. Lo que iba a ser un descanso en el paraíso se transformó en una experiencia llena de estrés, incertidumbre y aprendizajes importantes. Antes de comenzar a contarles todos los detalles de lo que realmente sucedió, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, suscriban a nuestro canal. Activen las notificaciones y dejen su me gusta para que sigamos trayéndoles historias exclusivas, escándalos de celebridades y toda la información más relevante sobre sus ídolos. No se lo pueden perder. Todo comenzó cuando, después de un largo año de trabajo, Afra y Mert decidieron tomarse unas vacaciones en un destino soñado, la isla de Bali, conocida por su naturaleza exuberante. Sus playas paradisíacas y su ambiente relajante que atrae a turistas de todo el mundo. Ellos, como muchos de nosotros, necesitaban un descanso lejos del ajetreo de la vida diaria. Pero como suele suceder, la vida tiene formas muy peculiares de hacernos aprender lecciones, y este viaje no sería la excepción. Desde el momento en que aterrizaron en Bali, todo parecía estar en su lugar. Las cálidas temperaturas tropicales, la brisa suave entre las palmeras y la promesa de días tranquilos bajo el sol en la arena dorada de la playa. Era, sin duda, el escape perfecto. Sin embargo, a pesar de la magia que ofrecía la isla, los controles de seguridad sanitaria en el aeropuerto fueron lo primero que les recordó que no todo podía ser tan sencillo. Como parte del protocolo estándar para la entrada al país, tanto Afra como Mert pasaron por un control sanitario que, al principio, parecía ser solo una formalidad. Nadie podría imaginarse que algo tan rutinario daría pie a un escenario que cambiaría por completo su destino de vacaciones. El control de salud inicial reveló algo preocupante. Tras realizar una serie de pruebas, las autoridades sanitarias de Bali informaron a la pareja que ambos habían dado positivo en una prueba de salud que los clasificaba como portadores de una enfermedad contagiosa. Algo que, de acuerdo con las leyes locales, les impedía ingresar al país. Sin previo aviso y sin explicaciones claras, fueron informados de que no podían quedarse en Bali debido a los estrictos protocolos de salud y seguridad. Este fue un golpe devastador para ellos. Lo que debía ser un descanso en el paraíso se convirtió en una pesadilla, y la confusión y el miedo se apoderaron de la pareja. A medida que pasaba el tiempo y sin entender qué estaba ocurriendo, ambos fueron trasladados a un hospital cercano dentro del aeropuerto para una serie de pruebas más exhaustivas. La espera se hizo eterna. Los nervios y la incertidumbre comenzaron a pasar factura, no solo por lo que podría estar sucediendo con su salud, sino también por el hecho de que sus vacaciones se estaban desmoronando en cuestión de horas. Pero lo peor estaba por llegar. Mientras estaban en el hospital, Afra y Mert empezaron a sentir cómo la situación se volvía cada vez más tensa. La policía y las autoridades sanitarias les explicaron que, por razones de seguridad pública, se les pediría que abandonaran el país. Esto significaba que no podrían disfrutar de ni un solo día más en Bali, y todo lo que habían planeado se desmoronaba frente a sus ojos. Lo peor de todo es que no sabían si realmente había algo grave con su salud. Esta incertidumbre solo generaba más estrés y angustia. Al final, después de lo que parecieron horas de angustia, las autoridades de salud finalmente informaron que los resultados iniciales eran erróneos. No había ningún tipo de enfermedad contagiosa, y lo que ambos tenían era simplemente una gripe común. Nada grave, nada peligroso. Pero, debido a los estrictos protocolos de Bali, no podían quedarse en la isla. Así que, con el corazón roto, Afra y Mert fueron escoltados a un vuelo de regreso a Turquía, sin haber disfrutado ni un solo momento de las vacaciones que tanto habían esperado. El regreso a Estambul fue otro golpe emocional para ellos. Aunque sabían que estaban bien de salud, el estrés de haber perdido la oportunidad de descansar en Bali los dejó profundamente afectados. ¿Cómo podía ser que sus vacaciones se convirtieran en una pesadilla tan rápidamente? Además, la ansiedad que ambos sintieron durante su estancia en el hospital hizo que la situación fuera aún más difícil de manejar. Sin embargo, no todo estaba perdido. A pesar de la amargura de la situación, Afra y Mert decidieron no rendirse. Sabían que necesitaban un descanso, y aunque Bali ya no era una opción, la necesidad de desconectar de la rutina seguía vigente. Así que, en lugar de seguir lamentándose, decidieron organizar un plan B, un destino más cercano y menos complicado, pero igualmente relajante.
Optaron por una villa tipo bungalow en Mula, una región en Turquía conocida por su belleza natural y su tranquilidad. Mula era un lugar perfecto para lo que buscaban, desconexión total, naturaleza y paz. Y, por supuesto, alejados de las multitudes y lejos del ajetreo de la vida urbana. A su llegada a Mula, Afra y Mert empezaron a notar cómo poco a poco la paz y la serenidad del lugar los iban curando. Rodeados de montañas, vegetación frondosa y el sonido relajante de los pájaros, comenzaron a respirar de nuevo. Era un respiro que no solo sus cuerpos necesitaban, sino también sus mentes. Los días en Mula, aunque muy diferentes a lo que habían imaginado, comenzaron a sanar sus heridas. Pasearon por la costa, disfrutaron de las vistas y aprovecharon cada momento para reflexionar sobre todo lo que había sucedido. Incluso en su propia villa, donde se sentían más tranquilos, la conexión con la naturaleza y el aire fresco les ofreció una sensación de renovación. Durante su estancia en Mula, Afra y Mert decidieron compartir su experiencia con sus seguidores a través de las redes sociales. Publicaron fotos de su villa, de las caminatas por la costa y de los momentos tranquilos que estaban viviendo. Las respuestas de sus fans fueron abrumadoras. Muchos les enviaron mensajes de apoyo y se alegraron de verlos de nuevo en paz. Algunos incluso les sugirieron otros destinos cercanos que podían considerar para el futuro. La experiencia, aunque inesperada, había sido una oportunidad para reconectarse con lo más importante, la salud, la paz interior y el apoyo de quienes lo siguen. Aunque el incidente en Bali seguía siendo un tema candente entre los fans y los medios de comunicación, Afra y Mert decidieron no dejar que eso afectara su bienestar. Su amor y su unidad se habían fortalecido aún más durante este proceso. Después de todo, la verdadera felicidad no dependía de un destino turístico o de unas vacaciones perfectas, sino de cómo se enfrentan los desafíos de la vida. Así, después de esta experiencia transformadora, ambos comenzaron a pensar en su futuro. Los rumores sobre nuevos proyectos de la pareja empezaron a circular y aunque aún no sabían exactamente qué les depararía el destino, estaban decididos a seguir adelante. La adversidad en Bali les había dado una lección invaluable sobre la importancia de la salud, el bienestar emocional y la necesidad de adaptarse a los cambios que la vida presenta. Este viaje, que había comenzado con grandes expectativas y terminó siendo un desafío inesperado, les dejó una enseñanza profunda. No importa cuán bien planificado esté algo, siempre pueden surgir imprevistos. Lo importante es cómo nos enfrentamos a esos imprevistos y cómo aprendemos de cada experiencia. Afra y Mert, después de lo vivido, decidieron que seguirían adelante con la misma pasión por la vida, con más fortaleza y resiliencia que nunca. Y todo esto, por supuesto, lo compartieron con sus seguidores, quienes, al igual que ellos, aprendieron que la vida siempre tiene algo que enseñarnos, incluso en los momentos más difíciles. Al final de su estancia en Mula, Afra y Mert se sintieron profundamente renovados. Las montañas que rodeaban su villa parecían abrazarlos, mientras que el mar les recordaba lo vasto y hermoso que es el mundo. El viaje a Bali, que inicialmente parecía la escapatoria perfecta, terminó siendo una experiencia transformadora que los unió aún más. Les dio una nueva perspectiva sobre la vida y les enseñó a vivir el presente con gratitud. Así que, queridos seguidores, este viaje no solo nos dejó una gran lección, sino que también nos muestra que, sin importar lo que suceda, siempre podemos encontrar belleza en el camino, y lo más importante, aprender a valorar lo esencial. Gracias por acompañarnos en esta historia. No olviden seguirnos para más contenido exclusivo y mantenernos conectados. Hasta el próximo episodio.